Bien, pues bienvenidos sean todos ustedes a esta charla en materia de derechos de autor. El día de hoy con dos especialistas muy importantes en cada uno de sus países, expertos en la materia de derechos de autor que van a compartir con nosotros aspectos que son muy importantes y que debemos de tomar en consideración al momento de elaborar un trabajo de investigación, como puede ser un informe final, como puede ser una tesis, y todos aquellos trabajos, artículos, escritos que tú desarrollas y que de alguna manera a veces dejas fuera el tema del derecho de autor. Y es importante que te sensibilices en este sentido, porque los derechos de autor forman parte de un derecho que solamente tiene una persona que crea algo y que le da la posibilidad de explotarlo y le da la posibilidad de obtener muchos otros tipos de derechos en relación a la creación, y que puedes tú estar limitado para utilizar o simplemente para copiar y pegar dentro de un trabajo, dentro de un artículo o una investigación, determinado texto. El día de hoy nos acompañan dos grandes especialistas, me voy a permitir presentarlos. Tenemos al profesor Federico Andrés Villalba Díaz, abogado, fiscal del Ministerio Público, fiscal ante el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, posgrado especializado en Derecho Penal, posgrado especializado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, magíster en Derecho, diplomado como formador en Derecho de Autor y Derechos Conexos, dictado por el Centro Regional para el Fomento del Libro para América Latina y el Caribe. Él es profesor titular de la Maestría de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral de Buenos Aires, donde tuve el agrado y tengo el agrado de haberlo conocido a este profesor. También él es profesor honorífico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, por virtud del acuerdo del Honorable Consejo Técnico de la misma institución. Es profesor invitado en la Maestría de Propiedad Intelectual de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Buenos Aires, capacitador en propiedad intelectual para jueces y fiscales en los seminarios nacionales de propiedad intelectual organizadas periódicamente por la Sociedad de Gestión Colectiva de Argentina y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. También es capacitador en cursos intensivos sobre propiedad intelectual por la Organización Internacional del Derecho para el Desarrollo, con sede en Roma, Italia, capacitador para las fuerzas de seguridad organizadas por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expositor en materia de derecho de autor y derechos conexos en conferencias y seminarios en Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, México, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Panamá, Paraguay y Uruguay. Y es autor de numerosos artículos de doctrina y capítulos de diversas obras colectivas sobre la materia. Bienvenido, profesor Villalba. Me voy a permitir rápidamente presentar también al maestro Silvio Gómez Saldarriaga. Él es abogado de la Universidad de Caldas, experto en Derecho de Propiedad Intelectual, con especialización en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Es magíster y colega de un servidor en Propiedad Intelectual de la Universidad Austral de Argentina y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Desarrolla su práctica profesional en el manejo internacional de la propiedad intelectual y tiene experiencia en gestión de la propiedad intelectual, transferencia de tecnología, derecho de entretenimiento, manejo y resoluciones de conflictos en la materia. Es exasesor del despacho del director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, de ahí de Colombia, asesor y consultor en materia de propiedad intelectual, derecho comercial, derecho del entretenimiento, transferencia de tecnología, entre otros. Asimismo, forma parte de la lista de conciliadores del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. En asuntos de propiedad intelectual y derecho comercial, es miembro de la Asociación Colombiana de Legal Tech Alt Plus Corporation. Y bueno, pues les doy las gracias a los dos. Bienvenido, Silvio, también. Como podemos ver, gente experta, gente realmente conocedora del tema que va a compartir el día de hoy aspectos muy interesantes en la materia del derecho de autor. Bien, ¿cuál es la importancia de este tema que vamos a desarrollar el día de hoy? Las tecnologías de la información, hoy cada vez más diversas, pues han permitido el acceso a la información de
de mucho tipo de información, información verídica, información no tan verídica, a la que cualquier alumno puede acceder, ¿no? Este tipo de prácticas lo que puede provocar es que a veces el alumno pueda no entender o procesar la gran cantidad de información que tiene disponible para la elaboración de distintos materiales. Es importante, y para eso pediré, con permiso del profesor Villalba, la palabra del compañero Silvio, mi buen amigo Silvio, para que nos explique cuál es la importancia de los derechos de autor en términos de ética, moral, prestigio, para quien está desarrollando un trabajo de tesis para un grado académico específico. Gracias, Silvio, te cedo la palabra. Adelante. Bueno, Cristian, buenas tardes para ti, a la hora que sea cuando estén viendo este video. Al profesor Villalba, un gran abrazo desde la distancia, y logramos hacer un puente entre los extremos del continente, ¿no? Entre México, Colombia y Argentina, lo cual genera para todos nosotros una gran alegría. Todos consecuencia de nuestro encuentro en Buenos Aires hace ya unos años. Cristian, varios temas que tú nos has tocado a propósito de la generación de artículos, de conocimiento, de creatividad, y especialmente de su vínculo con los derechos de autor. Miren que básicamente estamos hablando de la forma como genero conocimiento y cómo ese conocimiento es requisito para recibir mi título en cualquier programa de grado o profesional o técnico en el cual estemos participando. Luego, la consecuencia de poder recibir eso es que yo estoy asegurando que estoy creando, que estoy generando nuevo conocimiento. Y el hecho de apropiarme de textos, de contenidos de otras personas, no solo atrofia ese objetivo de generar nuevo conocimiento, sino que se salta por encima cualquier cantidad de derechos y circunstancias de otras personas que están creando digamos, esos contenidos. Y es que estamos en una época donde, como tú lo dices, el Internet nos hace creer que podemos utilizar todo sin mayores dificultades, sin mayores consecuencias. Y si yo estoy interesado en demostrar una creación, pues mal haría yo en que esa creación o parte de esa creación venga de la creación de otra persona. Y allí, más que lo legal, que ya veremos con el profesor Villalba algunas consecuencias por brincarme esos permisos, esa debida utilización, es faltar a la verdad y es iniciar mi vida profesional con una mentira. Y eso éticamente es completamente reprochable. Si el Internet me permite a mí acceder a una serie de contenidos, pues lo lógico es que le reconozca al autor de ese contenido pues su originalidad, su aporte a las diferentes áreas del conocimiento. Y por eso el derecho de autor entra allí como una manifestación propia de ese reconocimiento. Si yo me lo vuelo, si simplemente digo que un escrito del profesor Villalba o un escrito de Cristian simplemente no es de Cristian, sino que es mío, pues estoy volándome esos derechos que ellos tienen por el mero hecho de haber creado, de haber escrito, de haber aportado a cada una de las áreas del conocimiento. Y seguramente, como ya lo habrán discutido con Cristian en los diferentes espacios, pues el volarse eso quizás atenta contra el derecho más propio de un autor, y es ser nombrado como padre de esa creación. Muchas veces ese salto que hacemos se interpreta como un plagio, porque el plagio no es más que apropiarme de algo que no era mío. Y si bien los diferentes sistemas legales, tanto nacionales como institucionales o universitarios, pueden traer unas sanciones a esa situación, lo que sí es importante es que le demos el valor a cada paso. Si ustedes están creando y están diciendo que están creando, pues en consecuencia ustedes querrán que su creación pues sea respetada por otro que la va a utilizar. Y en idéntico sentido, deberíamos como estudiantes respetar lo que los otros están creando. Insisto, seguramente en ese salto o en esa obviar el derecho que el autor, el escritor, el que generó ese contenido tiene, podremos cumplir con un requisito, pero seguramente a futuro, como ya tenemos numerosos casos, tanto en Colombia como en toda Latinoamérica,
eso se nos va a devolver, créanme. Hemos tenido casos de títulos universitarios anulados porque nos dimos cuenta que un capítulo, que más de un porcentaje importantísimo de la tesis o del resultado para poder graduarme, pues fue simplemente una copia, fue simplemente una apropiación de algo que generó otra persona. Entonces, Cristian, para concluir y poder que continúen, yo creo que lo más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir es que estamos diciendo que yo generé un conocimiento. Y si yo estoy diciendo que creé algo, pues debería en consecuencia respetar a aquellos que crearon otros artículos, otras producciones literarias. Claro que los puedo incluir, claro que los debería citar, y para eso efectivamente existen formas. Seguramente ustedes han peleado mucho con las normas APA o con las diferentes normas de citación de obras, pero lo cierto es que debe quedar claro que creamos nosotros y que trajimos de otras personas, dándole el crédito a cada uno de los actores involucrados. Esto generará profesionales que efectivamente respondan pues a las características que la institución quiere transmitir a la sociedad a la cual ustedes van a salir a ejercer cada uno de sus roles profesionales. Muchas gracias, Silvio. Efectivamente, esta práctica que se tiene como estudiante de generar trabajos de investigación a través de el copia y pega, ¿no? Tan frecuente que se llega a utilizar sin la debida cita bibliográfica o de consulta, pues es algo que lleva al alumno a entregar o a generar realmente trabajos de investigación que no cumplen los requisitos para obtener un título. Vaya, a lo mejor los cumple desde el punto de vista reglamentario, pero no desde el punto de vista moral, de prestigio, de personalidad. Entonces, esta práctica que normalmente los alumnos tienen, a veces la llegan a desarrollar por un desconocimiento a las posibles consecuencias del uso indebido de los derechos de autor. Me gustaría que el profesor Villalba nos pudiera platicar cuáles son esas consecuencias que un alumno tendría que tomar en cuenta al momento de desarrollar un trabajo de investigación como lo es una tesis. Por favor, Federico, adelante. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y, bueno, muchas gracias por este nuevo encuentro, rememorando nuestros amplios debates académicos que hicimos en Buenos Aires, en la Universidad Austral. Es un gusto, por lo menos, virtualmente vernos las caras y seguir trabajando sobre los temas que nos interesan y los temas que entiendo que podemos hacer un aporte, sobre todo para las nuevas generaciones. Como dijo Silvio, digamos, el plagio es un engaño, ¿sí? O sea, aunque lo podemos justificar de muchas maneras, no deja de ser una estafa. ¿Por qué es una estafa? Porque todo autor, digamos, que se toma el trabajo de crear, ¿sí?, y que quiera trascender en nuestra vida, digamos, a través de sus obras, merece ser respetado. Y ese mínimo respeto es en reconocer su paternidad. Muchas veces ni siquiera lo respetamos utilizando sus obras sin pagarle, porque no se crean que porque tenemos un acceso libre a una cantidad de obras impresionantes, sobre todo a través de las redes y a través de Internet, ese uso tiene que ser siempre gratuito. Digamos, todo autor que se precie de ser quiere vivir de su creación, y nosotros, digamos, no se lo estamos permitiendo por muchas vías. En principio por no reconocer, pero si aún así tampoco le estamos respetando ese vínculo íntimo que todo creador establece con su obra, crea con su obra, esa paternidad que se parece mucho a una paternidad humana, digamos, esta es mi criatura, esto es el fruto de mi intelecto, de mi espíritu, me veo reflejado. Tan importante es, en el cual el autor tiene derecho en todas nuestras legislaciones a que su obra se vaya a dar a conocer en la forma que él quiera y cuando él quiera, cuando pasa de ser inédito a publicado. Cuando yo tengo a mi hijo dentro de mi casa y lo doy a conocer a toda la sociedad. Esa fecha la voy a decidir yo, que soy ese autor. Y por supuesto tiene consecuencias. Y tiene consecuencias de hace mucho, hasta antes que se creara el derecho de autor. El derecho de autor como tal empezó a gestarse embrionariamente cuando se crearon los medios de reproducción masiva. Por ejemplo, la imprenta. Antes
nadie se ocupaba de la reproducción de la obra, pero sí era el plagio. Ya los poetas latinos ya denunciaban a otros usurpadores de sus propias obras, ¿sí? Y en Atenas misma habían penas de hasta destierro, porque lo trataban como un robo. El plagio era una red que se utilizaba para apropiarse de los esclavos furtivos. O sea, se apropiaba de algo de que no era propio. Plagio es sinónimo de secuestro también. En muchas de nuestras legislaciones en Latinoamérica se lo identifica como secuestro. Es un delito de lo más graves que hay. Sí, ni hablar en materia de derecho de autor, es el más grave absolutamente. Y dije, tiene consecuencias. ¿Qué clase de consecuencias? De todo tipo. Consecuencias académicas, ¿sí? Dentro de las instituciones en las cuales nosotros nos estamos formando, digamos, quien comete plagio comete una infracción grave que hasta es causal de expulsión de la institución, ¿sí? Tiene consecuencias civiles, se generan daños y perjuicios que hay que resarcirlo, y tiene consecuencias penales. Consecuencias penales, no se olviden de eso. Vamos, sin ir más lejos, el mismo Código Penal de México, en su artículo 427, establece, pena de hasta 6 años de prisión al que cometiera plagio. También establecen sistemas de reparación en la misma Ley Federal de Derecho de Autor, artículo creo que es el 229, así como un ejemplo. Y en todas las instituciones en las cuales ustedes se formaron, desde la más tierna infancia hasta los mayores grados académicos, el plagio está regulado como una infracción grave, ¿sí? Muchas veces alguien se tienta en utilizar una obra ajena, quizás no tanto con la intención de apropiársela e identificarse, sino para cumplir un requisito académico, un examen, una tesina, para aprobar el grado, para aprobar el posgrado, ¿sí? Quizás por un descuido estamos recurriendo a un plagio. Quizás por no citar bien, nos van a llover denuncias de plagio. Han pasado, muchas personas en las cuales ustedes conocen, personas famosas que han sido galardonados, políticos de distintos países, después de cierto tiempo, después de haberse mantenido en un cargo sin un reproche de este tipo, aparece alguien que dice, esta persona para su tesis de grado, para su tesis de licenciado, utilizó obras de otros sin citarlo siquiera. Porque el plagio siempre aparece. Hay muchas técnicas de descubrimiento del plagio. Hay muchas aplicaciones y programas y algoritmos que detectan el plagio. Por eso es difícil ocultarse, detrás de este delito. Puede ser un ocultamiento que sea parcial, temporario, apenas regional, pero en algún momento, en la era de la globalización que nos encontramos nosotros, se van a dar cuenta, ¿sí? Es una mala idea, porque además, cuando estamos plagiando, estamos bastardeando la obra originaria. No solamente le estamos privando al autor que se identifique con ella, sino que estamos atentando contra un bien mayor. Recuerden que las leyes de derecho de autor son leyes que defienden el orden público, son de orden público. ¿Por qué? Porque no solamente protegen al autor en su relación con la obra, sino que son una herramienta idónea para proteger nuestro acervo más preciado, que es nuestro acervo cultural. Todas nuestras sociedades tienen un patrimonio cultural, ¿sí?, que tiene que ser protegido. El plagio lo destruye, porque quita esa relación. Todas las personas que utilizan una obra, tienen que reconocérsela, por lo menos citándolo. Después veremos si son casos en los cuales esa cita alcanza las limitaciones del derecho de autor y no hay que pagar, o a veces uno se excede de esas citas y a veces tienen que pagar por eso. Pero ese es otro tema. Siempre hay que reconocer ese vínculo íntimo que existe entre el creador y su obra. Tenemos que respetarlo a él, tenemos que respetar la cultura de nuestros países, ¿sí? Y tenemos además, que ser generadores de nuevas obras, no aprovechándonos de otras obras primigenias y de otras personas que crearon antes que nosotros. El mejor respeto que podemos tener, para defender nuestra cultura es creando. Y por supuesto, cuando nosotros escribimos una tesis, diseñamos un proyecto de
digamos, de estudio o de investigación, necesitamos a veces apoyarnos en otros autores. Y lo podemos hacer con el mayor de los respetos, citando e indicando la fuente. Sabiendo que, digamos, hay otras personas que nos ayudaron para ser también buenos autores y que después a nosotros, digamos, nos van a citar otras personas. Siempre es bueno ponerse en el lugar del otro. Siempre es bueno pensar que si nosotros nos estamos aprovechando de obras de otras personas, también pueden haber después, pasando el tiempo, otros que quieran hacer lo mismo con las nuestras. Y nos vamos a preguntar, ¿eso está bien? ¿Eso es correcto? ¿Eso es justo? Seguramente que no. Seguramente todos van a llegar a esta misma respuesta. Y la respuesta es que no. La respuesta es que sí tenemos que proteger el derecho de autor porque nos estamos privando de poder aportar nuestra semilla, nuestra pequeña semilla o gran semilla para todo nuestro acervo cultural de nuestras patrias que tanto nos cuesta preservar nuestra cultura, tanto nos cuesta, digamos, consolidarla y cuidar a nuestros autores para que nos sigan dando tantas alegrías y tantos beneficios para aumentar nuestra cultura en todos los sentidos. Yo creo que con esto no quiero aburrirlos más, pero simplemente les quiero invitar a que reflexionen cada vez que están por utilizar obras ajenas, de hacerlas bien, de citarlos correctamente. Hay escuelas en las cuales citan de una forma o citan de otra, pero lo más importante es decir, en este momento yo estoy basando mi tesis en lo que dijo tal autor. Y ese tal autor lo escribió en tal lado, por si alguien quiere confrontar con lo que yo estoy diciendo. Bueno, Cristian, no sé, esto es simplemente una opinión, no quiero excederme tampoco del tiempo que me fue destinado, pero bueno, básicamente es una reflexión sobre una de las materias del derecho que más me ha apasionado. Hace más de 30 años que estoy ejerciendo la docencia en esta especialidad, digamos, y cada vez que ejerzo en la docencia también siento que aprendo más, gracias también a colegas como ustedes que han enriquecido mi acervo y mi bagaje cultural. No, al contrario, muchas gracias, profesor Villalba. Eso que apuntas tú es muy bueno. La parte del derecho o lo que te otorga el derecho de autor, como si fuera un hijo, como el creador de una obra tiene la facultad de cuidar a ese hijo, en un momento dado de poder determinar si su creación puede ser reproducida o no puede ser reproducida. Y a veces el alumnado, los alumnos, dan por hecho que pueden hacer uso de los bienes intelectuales de las personas, así nada más porque sí. Y es muy importante lo que tú acabas de comentar y de reflexionar en ese sentido, ¿no? Yo te preguntaría, profesor Villalba, ¿qué medidas debería de tomar una institución académica porque al final de cuentas es una institución que va a validar un trabajo de investigación, un trabajo de grado, lo va a aprobar, incluso lo va a aceptar? Sin embargo, también esta práctica del plagio puede repercutir de manera indirecta también para la institución, no nada más para el alumno que copia y pega la información, sino en un aspecto también de prestigio para determinada institución. En ese sentido, ¿tú qué recomendarías, profesor, a una institución como medida para, si no eliminar, ir reduciendo esta práctica del plagio en los trabajos de investigación? ¿Qué medidas debería de tomar una institución académica en ese sentido? Bueno, yo creo que la primera medida, antes que la represión o el castigo, está la concientización, ¿no? Yo creo que todas las instituciones académicas, cualesquiera sea la materia que estén impartiendo, digamos, tienen que enseñar y compartir con los alumnos lo que significa crear, lo que por lo menos, digamos, la responsabilidad que tiene cada uno de los educandos en participar en una institución donde ellos van a ser generadores de conocimiento y tienen que ser respetuosos de todos los autores con los cuales ellos se fueron nutriendo. Esa es la primera medida. La primera medida, digamos, en algún momento o impartir algún seminario, digamos, no puede ser ajeno al
a cualquier profesional de cualquier institución que no haya un grado de concientización mínima sobre las consecuencias del aprovechamiento del bagaje cultural ajeno. Eso en primer medida. Después tiene que haber también una serie de normas en las cuales hayan consecuencias. En el caso en que aún, digamos, impartiendo estas charlas, compartiendo estas experiencias, aún así los alumnos incurren en el plagio, bueno, tiene que haber consecuencias. Y yo creo que las consecuencias, en caso de plagio, digamos, no tienen que ser livianas, porque los efectos son efectos graves. Digamos, yo creo que hoy en día todas las instituciones académicas de nuestras universidades, nuestras escuelas, digamos, tienen un reglamento y tienen previsto, digamos, consecuencias en caso de plagio. Digamos, yo creo que a la primera vez va a haber una consecuencia menor, a la segunda vez más importante y quizás a la tercera vez la expulsión de la institución. Pero tiene que existir. Digamos, no podemos dejar, digamos, a merced solamente de la conciencia de cada uno de los que participan en nuestras instituciones académicas lo que se plagia. Nuestras responsabilidades como directivos o como profesores de instituciones también es acompañarlos y concientizarlos. Si no hay una educación previa, no podemos pretender que haya un acatamiento ni a las normas, digamos, a las normas civiles, penales o morales que forman nuestra sociedad, a los principios básicos de nuestras, digamos, de nuestras costumbres, de nuestros respetos. Entonces, yo creo que tiene que haber eso antes. Tiene que haber conciencia y después tiene que haber, por supuesto, una respuesta a esa institución en caso de un incumplimiento de esas normas. Y por supuesto que las instituciones hoy en día tienen herramientas mucho más ágiles que cuando yo me recibí hace 30 años o 31 años, ¿sí? Para la detección de plagio. Antes, digamos, solamente detectaba plagio aquel que tuviera un bagaje intelectual muy grande y recordara todos los textos en los cuales, digamos, se nutre una determinada persona para llegar a un determinado fin, ¿sí? Hoy en día, digamos, también la comodidad de los alumnos hace de que gran parte de los contenidos que se plagian se encuentran disponibles y además de manera gratuita y libre en Internet, en los cuales los programas y los algoritmos de detección, que son muchos, también, digamos, son una fuente de investigación rápida y eficaz por parte de las instituciones para detectar esta clase de ilícitos. Yo entiendo que tiene que haber de todo, pero digamos, no tiene que faltar la enseñanza, la capacitación y sobre todo la concientización de lo que significan el plagio en nuestra sociedad. Desde las fuentes más tempranas, digamos, desde nuestros años más tempranos dentro de las instituciones educativas hasta los últimos, en mayor o en menor o en mayor nivel según la edad de los alumnos, pero tiene que estar. Si no, no nos podemos después quejar de que tenemos una sociedad que plagia cuando no tuvimos un grado de responsabilidad como directivos de las instituciones en no capacitar a esas personas, en no darles conciencia de ese daño tan grande que significa para nuestro acervo cultural. Sí, claro, esto que dices, esto último me llama mucho la atención porque justamente el respeto a los derechos de autor también a veces va vinculado con la acción de las instituciones, ¿no? De los mismos profesores que a veces en muchos de los casos suministran fotocopias o copias de libros a los alumnos de una manera no correcta. A mí me llamaba la atención en Buenos Aires y concretamente en Pilar, donde estuvimos, estimado Silvio, que no había un lugar donde te fotocopiaran libros, y me parece que esas medidas son medidas bastante acertadas. La gente pensará, dirá, ay, ¿cómo crees? No es posible que no se pueda fotocopiar un libro, pero es que de ahí partimos, ¿no?
la guía que las instituciones académicas también puedan ejercer sobre los alumnos, sobre el respeto a los derechos de autor, es importante. El alumno, si bien no puede justificar el hecho o el desconocimiento al respeto a los derechos de autor, no se puede justificar, pero sí se puede apegar a eso. Si hubiera una guía o si hubiera una instrucción o capacitación por parte de las instituciones en esta materia, al alumno le costaría mucho más trabajo realizar este tipo de prácticas, creo yo. Tú, Silvio, ¿qué recomendarías al alumnado cuando está por iniciar un trabajo de investigación de tesis, tomando en consideración todo lo que has hablado, y has hablado bien en la cuestión del prestigio, en la cuestión de la preparación misma y de lo que se piensa reflejar como individuo? ¿Qué recomendarías al alumnado en el momento de la planeación de un trabajo de investigación? Desde luego, digo, a donde yo quiero llegar es la parte de que tengan en cuenta el derecho de autor, pero ¿qué método o qué formas o qué aspectos debería considerar el alumno al momento de realizar una investigación? Bueno, Cris, yo creo que el profesor Villalba nos ha llegado al corazón de la situación, y es que cuando estamos creando, estamos dándole un aporte a nuestra cultura local, institucional, del programa académico en el que estamos, pero estamos aportando. Y ese aporte, pues, tiene que darse con un proceso organizado. A todo el que ha escrito desde un blog, pues arranca con una definición del contexto en donde nos encontramos. Pero yo creo que no podemos tener un ego tan pequeño o tan grande de creer que vamos a partir de la nada, porque ya, bueno, no sé, el profesor Villalba me corregirá, Cris, pero en realidad hoy partir de la nada es casi que imposible. No porque no podamos ser creativos, ¿no? Y uno habla con los músicos y cómo puedes diferenciarte de los demás, pues en la creatividad, en la originalidad. Sin embargo, aún en la música, por ejemplo, si lo llevamos a otro escenario, pues parte de algo que ya existe. Entonces, lo que todo estudiante debería darse a la tarea es entender muy bien ese contexto en el cual va a desarrollar su trabajo, pero quizás más importante, si quiere que su trabajo sea reconocido, sea respetado, quiera llegar a un nivel alto, pues lo lógico es que le demos ese mismo valor a lo que vamos a citar, a aquellos otros autores que nos están ayudando, como dice bien el profesor Villalba, a llegar a ese resultado. Es decir, valoremos tanto nuestra creatividad como la creatividad de los demás, materializada en obras, en textos, en imágenes, porque muchas veces, y yo creo que este es el principal pecado de los estudiantes en cualquier área del conocimiento y en cualquier nivel, y es restarle la importancia a este tipo de temas. No, es que yo no me voy a enriquecer, no, es que yo no voy a comercializar esto. Y quizás limitamos el análisis del respeto al otro a un ánimo de lucro, cuando en realidad la ley no se refiere a un ánimo de lucro, y más la ley, el reconocimiento que hace la institución por esa creación no es si tú tienes o no tienes ánimo de lucro, es si tú estás o no estás ejerciendo esa dignidad que tú esperas obtener al recibir el título respectivo. Es decir, démosle el valor a lo mío, pero démosle el valor a lo de los demás. Y en esa lógica constructiva de la obra, cualquiera sea ella, una tesina, una monografía, una tesis de cualquier grado, pues valoremos ese aporte de lo que ya existe para que en realidad lleguemos a un producto que seguramente será mucho más nutrido, mucho más reconocido. Pecamos muchas veces los estudiantes de decir, no, pero es que esto solo va a quedar en la biblioteca de la universidad y nadie se va a dar cuenta de esto, pero bien lo decíamos en todas nuestras intervenciones. Hoy en la era digital, incluso las bibliotecas locales están pidiéndole a sus estudiantes la posibilidad de digitalizar para tener el repositorio digital, y el que yo no le reconozca a quien dio su aporte en esa parte de ese texto, a quien tomó la fotografía, a quien tomó el trazo, créanos que se nos va a devolver, Cristian. Yo creo que lo más importante es valorar lo nuestro, pero valorar lo de los demás, y que no nos limitemos a ese ánimo de lucro, porque ese ánimo de lucro solo nos va a servir para otro tema, no para ver si plagiamos o no plagiamos.
Es el respeto mismo a los derechos de otra persona, así como nosotros podemos pelear nuestros propios derechos, ¿no? Ya lo comentó el profesor Villalba hace rato también. ¿Qué pasa cuando nos están invadiendo nuestros derechos? Ahí es donde saltamos, donde decimos, oye, ¿qué pasó? Pero no tenemos esa concientización o esa sensibilidad de decir, yo también estoy violentando derechos de un tercero. Y esa es la importancia, ese es el resumen mismo de la charla del día de hoy, a la cual yo les estoy muy agradecidos por su contribución, por este aporte que acaban de hacer y que vaya a quedar disponible precisamente en la red, para que muchos alumnos pues sepan cuáles son las consecuencias de no tomar en consideración este tema tan importante, tan apasionante que sí, precisamente, profesor Villalba, nosotros nos percatamos en su docencia, ¿verdad? Y que pudimos experimentarlo de viva voz directamente y tuvimos esa gran suerte. Les agradezco a los dos haber colaborado con esta charla el día de hoy. Les envío un abrazo a la distancia a ambos, así tan lejos como están, y bueno, pues les deseo la mejor de la suerte y muchas gracias, de verdad, estoy completamente agradecido con ustedes por esto. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Cristian. Bueno, y bueno, Silvio, por haber compartido, por haberme dado espacio para poder dar alguna opinión sobre este tema. Ustedes saben que, digamos, que si bien yo trabajo como fiscal, digamos, mi pasión está en la enseñanza y en particular en el derecho de autor, digamos, y me emociona mucho cuando se quieren replicar iniciativas para hacer que nuevas generaciones puedan tomar este ámbito tan lindo y puedan también, digamos, no solamente colaborar en una producción de bienes culturales mucho más grande, sino además difundir el respeto sobre los derechos del creador, ¿sí? Así que bueno, el agradecido soy yo por haberme invitado a esta exquisita mesa. Es una mesa como triangular, ¿no? Pero y virtual, y no sin antes desear un encuentro presencial cuando todo esto termine y que podamos seguir intercambiando nuestras experiencias desde tanto los extremos de América Latina como del medio. Exactamente. Que nos hizo el puente, porque si no era demasiado largo. Sí, era un puente demasiado largo. Bueno, y deben también de saber quienes nos escuchan que el grupo es mucho más extenso, ¿verdad? Tenemos aquí una breve representación de países importantes, pero nos faltan muchos más con compañeros que tuvimos la oportunidad, la posibilidad de colaborar en aquella maestría, pero bueno, ya habrá oportunidad de seguir generando, ¿por qué no?, materiales que les sirvan a las personas en relación a los temas de propiedad intelectual, ¿no? Nuevamente, muchas gracias, un abrazo a los dos, y bueno, con esto damos por concluida esta charla, esperando que sea de su agrado y que sea de su interés. Que tengan todos muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Silvio, un gran abrazo y cuídense mucho.